Bueno, vamos a continuar con este día de homenaje a Jorge con una intervención sobre uno de los temas en los que Jorge es un auténtico especialista, sobre la corrupción, y la sesión la va a llevar José María Sauca, de la Universidad Carlos III. Muchas gracias, Marisa. Muy buenos días. Bien, es quizá exigible que empiece dando las gracias, pero esta exigencia creo que nunca fue tan grata. Para mí es una enorme satisfacción poder estar en esta sesión, poder participar activamente en este homenaje a Jorge, que me resulta entrañable y me resulta algo como que, de otro punto de vista, lo que contaba antes, a lo que contábamos en la sesión anterior, pero también tengo recuerdos de los Toxa-Dosa, incluso en el bello Mediterráneo de Getafe, que ocurrió en tiempos. Entonces, muchas gracias por la invitación a los organizadores, y Jorge, muchas gracias y muchas felicidades por este homenaje. Bien, cuando me llamaron para ver si podía participar, pregunté un poco cuáles eran el tipo de temas que se estaban planteando y vi que había un hueco, un vacío entre las ponencias que se iban perfilando en torno a la idea del problema de la corrupción, y que creo que es uno de los temas fundamentales en el planteamiento que ha tenido Jorge. De tal manera que enseguida propuse que, en la medida de mis humildes posibilidades, iba a intentar decir algo sobre ese tema. Así he titulado el trabajo Revisitando, que es una fórmula muy socorrida, revisitando a Jorge Malem, la lucha contra la corrupción. Bien, como decía, para Jorge el estudio de la temática de la corrupción ha constituido una de las líneas medulares de sus trabajos de investigación a lo largo de muchos años. Es difícil determinar qué posición ocupa en su universo intelectual, pero probablemente junto a temas relativos a la ética jurídica, la desobediencia civil, la deontología judicial o la formación de los jueces, la corrupción es uno de sus temas selectos. Cuando los organizadores, como decía, me contactaron, enseguida vi claramente que si en algo podía contribuir era en esto. Jorge Malem ha tratado la cuestión en múltiples ocasiones y a lo largo de muchos años. Sin embargo, creo que los hitos de este proceso son el capítulo titulado El fenómeno de la corrupción, que se incorporó al libro editado por Francisco Laporta y Silvina Álvarez hace ya 22 años, y las contribuciones y las monografías tituladas Globalización, Comercio Internacional y Corrupción, y la titulada La corrupción, aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos, ambas en Gedisa, en el año 2000 y en el año 2002. Estos trabajos yo creo que han culminado en el libro titulado Pobreza, Corrupción e Inseguridad Jurídica, que han sido publicados en Marcial Pons en el 2017. De esta manera, creo que la primera dimensión del estudio se refiere a que la corrupción se ha desarrollado como una línea de fondo de gran coherencia interna en la evolución intelectual de Jorge Malem. La corrupción es un problema grave y permanente de los sistemas políticos, y, en contra de lo que en algún momento se pudo llegar a pensar, es también un problema grave de las democracias contemporáneas. Es un problema en el que las democracias se juegan su futuro. La corrupción, quizá podría decirse, es el lado oscuro de la democracia. No solo los riesgos son el autoritarismo político o la desigualdad o las desigualdades económicas. El riesgo de las democracias son sus promesas incumplidas.
precisamente aquellas promesas que no se cumplieron porque alguien pagó a alguien porque no fuesen cumplidas. Junto a esta primera dimensión de carácter sustancial o material en el pensamiento de Jorge Mallen, hay una segunda línea en la que destaca la cuestión de la corrupción, y es una dimensión metodológica. Jorge ha realizado un esfuerzo de aproximación interdisciplinar al fenómeno de la corrupción. Más allá de la filosofía del derecho, de la ética y de la filosofía política, que le hace sentirse cómodo cuando se acerca a conceptos como la responsabilidad moral, la justicia distributiva, las necesidades básicas, etc. Jorge ha incursionado en los terrenos de la ciencia política, de la ciencia de la administración, de la economía, de las relaciones internacionales y de la sociología, mucho más allá de lo que suele ser costumbre en la actitud general de los miembros del gremio. Probablemente muchas de las mejores aportaciones de Jorge en estos menesteres provengan precisamente de esta apertura en el foco de estudio. En este revisitar a Jorge en sede de lucha contra la corrupción, voy a centrarme en dos ideas que corresponden a cada una de estas dos dimensiones, una sustantiva o material y la otra metodológica. La primera se refiere a su concepto de corrupción y las críticas que este concepto ha suscitado. La segunda se refiere sobre la forma de aproximarse a la lucha, al estudio de la lucha contra la corrupción y la inspiración que ha supuesto su, en último término, aproximación de carácter culturalista en este empeño. Voy, por tanto, por la primera de las dimensiones, la del concepto de corrupción. Prácticamente todos los trabajos que plantean una aproximación conceptual a la temática de la corrupción comienzan por dar cuenta de la que parece una dificultad insuperable, la dificultad de dar una definición de la corrupción misma. Ninguna de las definiciones que se suelen proponer goza de aceptación general. Tanto en la literatura norteamericana, y aquí citaría a Heidenheimer, a Johnston, a Levine, a Nuan, a Rose Ackerman, como en la europea, con referencias a Cazzola, Della Porta, Cacciagli, Manacorda en Italia, o Meny o Padulieu en Francia, constatan las dificultades acumulando definiciones con diferencias en algunos casos relevantes. Incluso pueden rastrearse o reportarse intentos institucionales de definición, como el que propuso hace ya unos años el Consejo de Europa, hablando de que la corrupción sería aquella dimensión comprensiva de las comisiones ocultas y cualesquiera otras actuaciones que impliquen a personas investidas de funciones públicas o privadas que hayan violado los deberes que se derivan de su cualidad de funcionario público, de empleado privado, de agente independiente o de otra relación de ese género, al objeto de obtener las ventajas ilícitas de cualquier naturaleza que sean, para ellos mismos o para otro. Vemos que son definiciones amplísimas. Ante esta amplitud se han ido sintetizando estrategias diferentes de definición, por ejemplo, la de Michael Johnston o la de Cazzola, que proponen tres modelos de definición de corrupción. El modelo de la legalidad, relativo a la violación de una regla de comportamiento o de un estándar formal de un funcionario, la de los intereses colectivos como un tipo de daño generado por el acto corrupto, o una tercera dimensión o tipo que sería el de la opinión pública, referido al recurso a esta como criterio de evaluación de la corrupción, que recurre en general a referenciar criterios relativos a la moral social. Por su parte, Heidenheimer también propone una tipología similar pero diferente. La tipología en la que, por una parte, tendríamos las definiciones de corrupción relativas a los deberes del funcionario y singularización de la función pública, por un lado, la de los aspectos concernientes a la demanda, la oferta y el intercambio de acciones corruptas, nociones estas que deberían ser interpretadas a la luz de la moderna teoría económica,
Y finalmente el tercer modelo que definiría la corrupción atendiendo al modelo de interés público que llevaría en el extremo a tratar de la corrupción de los sistemas políticos. Quizá no estaría de más recordar aquí la vieja idea de Aristóteles de que la tiranía, la oligarquía o la democracia no son más que las formas corruptas de las formas de gobierno plausibles que serían la monarquía, la aristocracia o la politeia. Bien, Malem, en esta línea de Heidenheimer, propone una primera definición del tipo normativo en los siguientes términos, y lo tomo del capítulo del libro de 1977. Se puede definir un acto de corrupción, dice Malem, como la violación de un deber posicional realizado por quien ostenta un cargo o cumple alguna función determinada por cierto sistema de reglas, efectuada con motivo del ejercicio del cargo o del cumplimiento de la función y realizada en un marco de discreción con objeto de lograr algún beneficio extraposicional. Esta definición es una definición que se ha mantenido con variaciones a lo largo del tiempo. En las obras que he citado del año 2000 y del año 2002 reitera la idea con la misma definición en los dos trabajos. Dice entonces: se pueden definir los actos de corrupción como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de alguna función específica, realizados en el marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional, cualquiera que sea su naturaleza. Vemos, por tanto, que los componentes de la definición de corrupción que propone Malem giran en torno a 4 ideas fundamentales. La primera, la centralidad de un sistema normativo de referencia. Estaríamos en el universo de los tipos de definiciones de componente normativo. Y en esta primera aproximación, este sistema normativo de referencia puede ser de múltiples tipos. Puede ser jurídico, pero también puede ser moral, puede ser político, puede ser social, etcétera. Y en todo caso, cualquiera que sea el tipo de violación que se sostenga o que se haya cometido, supondrá una transgresión de la comisión de una deslealtad con los elementos característicos de ese sistema normativo. Y esto ocurre tanto estemos en el ámbito público, en el cual los referentes serían esos sistemas normativos morales, universales o sociales, jurídicos, etcétera, cuanto en el ámbito de la corrupción privada, en el cual las deslealtades operarían más con la deslealtad al libre mercado, a la competencia leal o a la lealtad en el puesto de trabajo o en el desempeño de la función laboral. La segunda nota que destacaría en esta definición es que un acto de corrupción siempre implica una acción antijurídica. Y siempre implica una acción antijurídica, aun cuando el objeto que se haya, la acción que se haya desarrollado, sea una acción, no es siempre una acción antijurídica. Y no es una acción antijurídica porque, aunque el acto que se haya desarrollado es un acto que perfectamente pueda ser el previsto en el ordenamiento jurídico. Hay una tipología de corrupción que se viene a llamar probablemente como pagos de aceleración, en el que lo que se pretende y el objeto de la corrupción es que se haga lo que dice el sistema normativo de turno que sea hecho. Lo único que se pide es que sea hecho antes, o con más ligereza, o que se adelanten los trámites, o etcétera, etcétera. En tercer lugar, lo que existe es una vinculación en la expectativa de obtener un beneficio extraposicional. Este beneficio extraposicional puede ser económico, político, profesional, sexual, etcétera. Y no tiene por qué ser tampoco un beneficio extraposicional de carácter elevado, sino que se verifica, dice Jorge Malem, se verifica por el mero consentimiento. No es necesario que sea mucho, no es necesario que sea importante y no es necesario que se pague, sino que simplemente la existencia de expectativa de beneficio extraposicional, con tal de que exista la aceptación de la promesa, sería suficiente para verificar el acto corrupto como tal. Y finalmente hay una última nota, que es la nota del carácter secreto
o cuando menos del carácter discreto en cuanto a la realización o comisión del acto corrupto correspondiente. Estas definiciones aparecen deudoras de la definición de Ernesto Garzón Valdés, quien definía la corrupción en los siguientes términos. La corrupción consiste en la violación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal, extraposicional, de la gente que lo soborna o de a quien lo extorsionan a cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornante o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago del servicio extorsionado. Creo, sin embargo, que las dos definiciones, estas son las definiciones que propone Jorge y las definiciones que propone Ernesto Garzón, no son idénticas y creo que al menos caben dos diferencias. Por un lado, Malen admitía expresamente que en algunas formas de corrupción es suficiente la existencia de una sola persona y que, por tanto, la existencia del elemento sinalagmático, del elemento bilateral, no es conceptualmente necesaria. Tal es el caso, señala Malen, por ejemplo, de alguien que se apropia de fondos públicos para fines privados, peculado de distracciones, malversación de fondos públicos, ¿no? Bien. O hace uso de la información privilegiada que detenta como consecuencia de un cargo público para fines privados, para otro tipo de fines. Por otro lado, como acababa de señalar, tampoco es necesario que se realice el pago, ni que su cuantía sea superior a la de los costes, como aparecía señalado en la definición de Ernesto Garzón. Para Malen, basta la expectativa de los beneficios y su mera apreciación. La diferencia radicaría quizá en que Ernesto Garzón sostendría un concepto objetivo de la compensación, esto es que se ha de dar, y se ha de dar efectivamente, y el balance de la cuantificación de lo que se entrega como contenido del acto corrupto debe resultar menos oneroso que los costes que se hubieran producido en el caso de no mediar el comportamiento corrupto. Mientras que para Jorge Malen se mantiene un concepto subjetivo. Ni es necesario que se realice, que se verifique realmente el pago, la corrupción se perfecciona por el mero acuerdo, ni tiene por qué ser relevante su cuantía. Esto es, basta con que el corrupto pensase que eso le compensa, independientemente de que en términos objetivos esto se verifique o no. En todo caso, estas definiciones propuestas por Malen recibieron críticas acerca de su carácter excesivamente restrictivo. Destaco entre ellas la crítica de un autor relevante en este contexto, que es Manuel Villoria. En este sentido, Manuel Villoria señalaba que esta definición, la definición de Malen, no sirve para el supuesto de un administrador de un partido político que recauda fondos para el funcionamiento ordinario del partido, bordeando o incumpliendo la normativa de financiación. Pues esta persona cumple con su deber de obtener la mayor cantidad de fondos posibles y además no disfruta necesariamente de ningún beneficio extraposicional de carácter personal. Y si pretendiéramos aplicar este último concepto al sujeto colectivo, partido político, el deber posicional de un partido es un concepto bastante elusivo y necesariamente conecta a una visión normativa de la política, extremo que añadiría yo. Resumiendo la posición de Villoria, sería algo que estaría pendiente de demostrar su mayor utilidad hermenéutica. Normalmente, concluye el politólogo, el único partido que puede abusar de su posición es el que está en el poder, por lo que la definición antes dictada sería difícilmente aplicable a un partido en la oposición. En suma, la conclusión sería que es prácticamente imposible encontrar una definición que acoja a todas estas posibilidades y en las que estarían de acuerdo todos los autores del tema. En esta línea, no sé si por este tipo de motivos u otros, Jorge Malen ha variado levemente su definición de corrupción en el último trabajo, en el trabajo del 2017. Habrá corrupción, dice allí, si, en primer lugar, la intención de los corruptos es obtener un beneficio irregular, no permitiendo
por las instituciones en las cuales se participa o se presta el servicio. O sea, por tanto, la primera idea sería beneficio irregular. No importa, añade, que este beneficio sea económico, puede ser político, social, sexual, etc. Y tampoco es necesario que ese beneficio se obtenga de modo inmediato. Los corruptos en ocasiones son inteligentes, apunta Malem, y saben esperar cuál es el momento del cobro. En segundo lugar, la pretensión de conseguir alguna ventaja en la corrupción se manifiesta a través de la violación de un deber institucional por parte de los corruptos. Por esa razón, la corrupción siempre es parasitaria de la violación de alguna regla según un marco normativo de referencia. En este sentido, en tercer lugar, debe haber una relación causal entre la violación del deber que se imputa y la expectativa de obtener un beneficio irregular. El cuarto criterio, el cuarto punto, se refiere a que la corrupción se muestra como una deslealtad hacia la regla violada, la institución a la cual se pertenece o el centro en el cual se presta el servicio. Por este motivo, la corrupción de los políticos es tan nociva en una democracia, señala Malem, ya que constituye una muestra inequívoca de su deslealtad hacia el sistema democrático. La conciencia de esta deslealtad hace que, en quinto y último lugar, los actos de corruptos tiendan a ocultarse, esto es, se cometan en secreto o al menos en un marco general de discreción. Esta nueva definición también ha sido, sin embargo, objeto de crítica por resultar infrainclusiva y por no resultar útil para captar o para integrar algunas manifestaciones de prácticas corruptas que intuitivamente debieran estar incluidas en su referencia. Hugo Seleme ha resumido estas críticas y parten de descalificar la definición por estar pensando básicamente en los casos de soborno y extorsión. Pensar que son los casos paradigmáticos de corrupción política obedecen a esas figuras, dice. Es semejante, dice, pensar que los casos paradigmáticos de la corrupción política ofrecen esas dos figuras es semejante a, y cito, colar el mosquito y tragarse el camello. No sé si esta es una expresión clásica o no. De esta manera, Seleme ha expuesto sistemáticamente los casos de infrainclusión de la definición que genera la deficiencia de invisibilizar al menos 4 tipos de casos de corrupción. El primero, dice Seleme, no permite identificar como casos de corrupción algunos tales que la implementación de políticas públicas motivadas por un concepto pervertido de justicia o por algún, llama, vicio del carácter. Se trata de aquel político que no necesita de ningún incentivo adicional para hacer el mal, sino que lo hace por convicción y, paradójicamente, no puede ser identificado como un corrupto. Malem contesta aquí que Seleme extiende de tal manera el significado de corrupción que lo asimila prácticamente a los conceptos de injusticia o, en términos generales, de inmoralidad. Es verdad que sería discutible que un político que usa su cargo de una manera equivocada o con debilidad de espíritu no respondería al supuesto típico de corrupto. Sin embargo, creo que se podría afilar más el ejemplo de Seleme e identificar casos en los que no hay un incentivo adicional, pero tampoco una simple injusticia o inmoralidad. Diversos estudios empíricos, por ejemplo, especialmente en África, en Nigeria, en Sudáfrica, hablan de que no serían muy complicados de proyectar, tampoco creo, en ámbitos latinoamericanos. Se refieren a casos de procesos selectivos corruptos en los que se favorece de manera sistemática la selección de determinados miembros de un grupo cultural identitariamente definido, por ejemplo, una tribu, un grupo religioso, o más frecuentemente se desfavorece la incorporación de los miembros de algunos de ellos en determinados cargos o funciones públicas. Parecería claro que un sistema así es un sistema de selección corrupto y ese resultado de corrupción permite razonablemente imputar el carácter corrupto a quienes realizan dicha conducta.
No hay, sin embargo, en términos lejanamente asumibles, un beneficio irregular para el agente que perpetra dicha conducta, y sin embargo, sí hay corrupción. En segundo lugar, señala Seleme respecto de la definición de Jorge, que no se pueden identificar como casos de corrupción aquellos donde el político incumple sus deberes posicionales simplemente con el afán de permanecer en el cargo y mantener de este modo sus beneficios posicionales. En esta línea aduce el ejemplo, no sé si me estoy metiendo en un jardín que no me corresponde, en esta línea aduce el ejemplo del grupo Clarín en Argentina, señalando que la aspiración de muchos políticos serviles al conglomerado multimedia que no se refieren a la obtención de beneficios extraposicionales, sino simplemente tienen la aspiración mucho más modesta de no ser desplazados de sus cargos mediante alguna operación de prensa. En tercer lugar, señala Seleme que no se podrían identificar como casos de corrupción aquellos donde el político adopta medidas, incumpliendo sus deberes posicionales, que le benefician a él mismo. Como ejemplo, señala el intento del presidente Mauricio Macri de perdonar la deuda que el mismo grupo Macri tiene como concesionario del correo en el Estado argentino. La idea sería, por tanto, que él mismo, en tanto que político, se condona la deuda que tiene con la propia administración. Bien. Finalmente, en cuarto lugar, Seleme imputa a la definición de Malen que no puede identificar como casos de corrupción aquellos caracterizados por la adopción de medidas políticas que benefician indebidamente a terceros con el objeto de congraciarse con ellos, sin que medie ninguna acción por parte de estos. A título de ejemplo, señala que en nuestra política, se sigue refiriendo a Argentina, existen reglas no escritas que establecen que ciertas familias o grupos de empresarios no pueden ser tocados si uno quiere permanecer en el poder. Esto explica por qué países donde, por ejemplo, la propiedad de la tierra está distribuida de modo completamente inmoral e injusto, no han hecho los políticos ni el más mínimo intento de seguir adelante con una reforma agraria. Y quizá esto no solo ocurre en Argentina o en Latinoamérica, sino que también ocurre mucho más cerca. Seleme sostiene que se podría pensar en que estos casos son marginales y que el hecho de que no puedan ser visualizados como caso de corrupción política es un problema menor. Sin embargo, él sostiene que la situación, lamentablemente, es exactamente la contraria. Los problemas que tiene Latinoamérica, dice, se explican en gran medida por algunos de estos tipos de corrupción que permanecen invisibilizados detrás de los meros casos de soborno o extorsión. La desigualdad que caracteriza a Latinoamérica, concluye, ha sido producida por la implementación de un esquema institucional que distribuye los recursos y las oportunidades de manera moralmente arbitraria e injusta. Dice, los sistemas de enseñanza pública pauperizados, la mala calidad de los servicios públicos de salud, la falta de acceso a la vivienda, la distribución equitativa de la propiedad de la tierra con la generación de inmensos latifundios, son parte de las razones de nuestra decadencia. Argentina, concluye, es un triste ejemplo de todos estos rubros. Malen contesta a todas estas críticas aludiendo a que pueden suponer inmoralidades e injusticias, pero que no suponen corrupción. Sin embargo, hay un argumento en el que creo que no repara suficientemente nuestro hoy homenajeado. Me refiero a que, más allá de la injusticia que puedan perpetrar estos políticos, se trata de acciones de los poderes públicos que suponen un uso desviado y torticero de la posición de poder que tienen atribuida. En este sentido, nuestras instituciones le atribuirían a estas situaciones una calificación de conductas corruptas, en el sentido de que hay una desviación radical, precisamente porque el uso del poder que les ha sido confiado para la búsqueda del interés general se emplea de una forma degenerada que atiende sistemáticamente a fines particulares.
Quizá, en último término, la pertinencia de las críticas que formula Seleme no se refieran tanto a la definición de Mahlem, sino que atiendan más bien a los límites de las definiciones de tipo normativo del fenómeno de la corrupción. Por ejemplo, una definición menos estricta como la que propone Francisco Laporta quizá podría evitar alguno de estos inconvenientes. Así señalaba Laporta que cualquiera de ellas, cualquiera de las diferentes definiciones de las que da cuenta, puede valer, puesto que su esqueleto descriptivo es siempre el mismo. Un agente investido de autoridad toma una decisión respecto de un ciudadano o de una persona jurídica privada o pública de forma que tal decisión genera para el agente o para una organización o partido o círculo a que pertenezca el agente, a través de una transferencia de recursos del sector público o del sector privado, una ganancia personal. Este tipo de aproximación permite abrir la perspectiva del elenco de fenómenos corruptos más allá del soborno y la extorsión, que son los prioritariamente pensados por Ernesto Garzón Valdés y, en parte, también por Jorge Mahlem. Incluir lo que Francisco Laporta llama los arreglos, esto es, los pactos que puedan suscitarse, por ejemplo, para fijar el precio de un contrato o de un contrato público o de una concesión. Esto es lo que van a concurrir a ese subasta o a ese concurso, pactan las condiciones y presentan propuestas coordinadas en las que cada uno va a ganar una vez y siempre con sobreprecio. Esto es, siempre en condiciones más beneficiosas para sus expectativas. Además de estas dimensiones, como los arreglos, también podrían incluirse las alteraciones fraudulentas del mercado que introducen externalidades positivas o negativas, determinantes del cambio de valor de bienes, paradigmáticamente las recalificaciones urbanísticas, o para beneficiar o perjudicar a un tercero sin bases objetivas, por razones de amistad o de enemistad, de tal manera que haya... a veces, cuando escribí esto, pensé en ese fenómeno que estamos ahora tan familiarizados de las evaluaciones secretas de artículos, trabajos, etcétera. Claro, es un momento fantástico en el que no existe absolutamente ningún tipo de control para poder decir de la víctima correspondiente lo que te dé la gana. Entonces, en fin, sería quizá un ejemplo muy cercano en el gremio, ¿no? La idea sería, por tanto, la situación de alteraciones fraudulentas, la de poder beneficiar o perjudicar a terceros por razones totalmente privadas o implausibles, la posibilidad de especulación financiera con fondos públicos, incluso aunque no genere ningún perjuicio para la hacienda pública. Yo tengo dinero público, lo gestiono, gano dinero yo y no le echo perder nada de dinero a los fondos públicos. Esto traería un caso evidente de corrupción. Los casos de parcialidad, favoritismo, clientelismo, provisión de cargos. El propio Francisco Laporta habla de la dotación de las cátedras universitarias, en el ejemplo, como fenómenos de patronazgo, los casos de colusión privada y los casos de uso de información privilegiada. Creo que este es un ámbito que son ejemplos característicos, supuestos relevantes de fenómenos de corrupción que quedarían fuera de un tratamiento, de una definición estrictamente normativa. Esta perspectiva de una estrategia definicional más abierta creo que permite integrar dimensiones novedosas de los fenómenos de la corrupción y que ameritan una atención preferente. Me refiero a fenómenos quizá más recientes o de importancia mayor en términos más recientes, como el de las estructuras clientelistas como forma de corrupción política, la omnipresencia de financiación corrupta en los partidos políticos, los fenómenos de captura de las políticas públicas, el abuso de poder, el fraude electoral y, de últimas, y sobre todo en contexto latinoamericano, la relevancia del crimen organizado. Pongo un ejemplo. Siguiendo a Ramón Maiz,
intenta establecer cuál es una caracterización de un modelo de sistema de partidos, que es el sistema de partidos clientelistas, y que operarían con unas reglas propias y características de la organización de este tipo de estructuras corruptas. Son partidos que tienen una fuerte organización interna y una despreocupación absoluta de las dimensiones programáticas. Son partidos en los que se fomenta extraordinariamente una relación directa entre el político y el elector, en los que existe una individualización, personificación para la dispensa de favores específicos, en el que existe un supuesto de rendición de cuentas automático e inmediato. Es, ¿me ha hecho el favor o no me ha hecho el favor? Yo le he pagado porque me lo hiciese, y si no me lo hace, se lo reclamaré. Existen, por el contrario, un grado de institucionalización bajísima. Las relaciones son informales, la relación es asimétrica. Estos son las relaciones entre subordinación y dominación como sistemas de funcionamiento. Esta jerarquía tiene una progresión vertical en todas las relaciones. El sistema funciona en la medida que haya un sistema general de opacidad de quién hace favores a quién. En la medida en que los favorecidos por los favores tuviesen conocimiento de ello, el sistema, el juego de ¿cómo se llama? La de las cartas. Naipes, ¿no? El castillo de naipes, me salió. El castillo de naipes caería inmediatamente, ¿no? En definitiva, es todo un sistema que fomenta la desconfianza, la falta de interacción, castiga severamente la deserción, incentiva la desconfianza sobre el interés general y, de últimas, lo que hace es construir un sistema de privilegios en vez de un sistema de articulación de la cosa pública. Lo mismo puede decirse de la función de la financiación corrupta de los partidos políticos, especialmente en contextos de que los partidos políticos tienen elevadísimos grados de burocratización y de oligarquización, y cuando además necesitan muchísimo dinero porque vivimos en telesdemocracias y la utilización de los sistemas de los media reporta un consumo enorme de recursos para parte de estos partidos. Otro tanto pueden decirse, y este es un fenómeno fundamental de lo que se denominan como las capturas de políticas, esto es, no la existencia de supuestos concretos de corrupción, sino la generalización y estructuración de sistemas de corrupción. Se habla de capturas políticas de varios tipos, la tradicional, en la cual lo que existen son no un contrato de corrupción, sino una serie indeterminada de contratos de corrupción que permiten una organización estable de la forma de articular la relación entre empresarios e instituciones públicas, las que se denominan capturas por intimidación. Y aquí el ejemplo que ponen todos los libros es Berlusconi, 20 años, 25 años dominando las televisiones en Italia. Esté el gobierno que esté él, uno de los suyos, o estén los contrarios, esté el Olivo, esté el Cinque Stelle, no importa, siguen teniendo un control absoluto de la configuración de la opinión pública. La captura burocrática, esto también suele aparecer con relativa reiteración. Las relaciones internacionales de los estados están en manos de los diplomáticos. La formación el tipo de articulación de la lucha contra la corrupción está en manos de notarios y está en manos de registradores, en todo el ámbito urbanístico. Lo que existen son cuerpos administrativos, que no quiere decir que ellos se corrompan, que quiere decir que controlan los procedimientos mediante los cuales se generan los contextos en los que se produce la corrupción. La captura burocrática, la captura de posiciones. En este contexto de la captura de posiciones, las puertas giratorias, las revolving doors, son un supuesto paradigmático de funcionamiento en el cual lo que hay son sistemas de corrupción a largo plazo. Saben que los políticos están o van a estar o llegarán a estar en los grandes consejos de administración y lo que hacen es descuentan el trabajo que tienen que hacer por la recompensa que alcanzarán en su momento. Quizá el caso más internacionalmente relevante es el de Dick Cheney,
que él estuvo, mientras que era vicepresidente de los Estados Unidos, estaba en la ejecutiva de Gilmartin y repartió miles de millones de dólares con ocasión de la guerra de Irak. Esto es un supuesto ya de dimensiones de corrupción que no se responden, que no responden a las estructuras de corrupción de carácter tradicional. Bien, quizá el último y más terrible de los casos de este tipo de dimensiones de megacorrupción sea el del narcotráfico y sea el de la aparición de los denominados narcoestados. Estos son supuestos en los que la gravedad del fenómeno de la corrupción alcanza niveles extraordinarios. No sé, hablan de Argentina, no lo sé. Sí sabemos qué ha pasado en Colombia, sí sabemos qué está pasando en México. Entonces, claro, la dimensión que tienen estos fenómenos pues evita que tengamos que hacer mayores explicaciones sobre qué es lo que ocurre. Sabemos lo que ocurre. Bien. La conclusión sería que la corrupción es un fenómeno complejo. La corrupción es un fenómeno generalizado. La corrupción es un fenómeno de relevancia económica fundamental. Y es probable que sea necesario habilitar nuevas formas de conceptualización más complejas que trasciendan la racionalidad específica de un corruptor y un corrupto en una práctica corrupta singular. Creo que es posible que tengamos que pensar conceptos más complejos de corrupción precisamente para atender a este tipo de necesidades. Ahí lo dejo. La segunda parte, la segunda perspectiva, es la perspectiva de carácter metodológico. En esta perspectiva de carácter metodológico lo que quería destacar es... ¿Cómo voy de tiempo? La que quisiera destacar es las cuestiones relativas al tratamiento que hace Jorge Malem sobre las estrategias en la lucha contra la corrupción. Malem desarrolla un trabajo relevante en los múltiples aspectos en que se puede estructurar la lucha contra la corrupción. Confía en el reforzamiento de los sistemas de control eficaz, destacando los controles internos de la Administración con una incorporación activa de los funcionarios honestos en la identificación y aislamiento de los fenómenos corruptos. Confía en los controles externos, en los sistemas de control de pagos, persecución de cajas negras, los fondos opacos, etc. Defiende el desarrollo, además con carácter central, de un sistema punitivo moderno, especialmente cualificado para la lucha contra el lavado de dinero y en el que el aparato judicial desarrolle un papel protagonista. Y más allá de todas estas dimensiones en la lucha contra la corrupción, Malem concluye en que lo que es más importante es una convicción fuerte y una decisión firme de combatir la corrupción, y tanto en sus dimensiones psicológicas como en las dimensiones objetivas relativas a la dotación de los medios necesarios para la prevención y sanción de la corrupción. Sin embargo, Jorge, y resumo mucho, concluye con la idoneidad de un último procedimiento. Y le cito: por todo ello es que, como una forma de combatir comportamientos corruptos, se ha vuelto la mirada hacia un método, el más tradicional de todos, para tratar de que los hombres dirijan sus acciones de una manera honesta. Me refiero a la educación. Pero por educación se pueden entender al menos dos conceptos diferentes. Uno, al que se puede denominar mera instrucción, que hace referencia a la enseñanza técnica, y otro al que puede denominarse educación cívica, a la enseñanza de valores. El objetivo es luchar contra la interiorización de prácticas corruptas. El objetivo es luchar contra lo que Jorge Malem llama la cultura de la corrupción. Bien, creo que esta lucha contra la cultura de la corrupción puede verse también en una vertiente positiva, en una vertiente no en lucha contra, sino de reafirmación de, una vertiente positiva que tendría como concepto correlativo el de una idea que podría llamarse la de fomentar una cultura de la legalidad. Y esta idea de fomentar una cultura de la legalidad
entronca, engancha con una corriente académica que va más allá de lo que es la pura elaboración teórica y que tiene un componente de carácter social y quizá un carácter también de tipo político con el que vengo trabajando desde hace tiempo y que me hace sentirme muy cercano a las elaboraciones de Jorge Malen y de las que he podido aprender muchas cosas. Aunque Jorge no habla de ella, creo que se refiere precisamente a este empeño por promover una mentalidad social y una línea normativa de trabajo que se caracterice por promover los valores de la defensa de la legalidad como contrarios a los de la, si se pueden llamar valores, a las características de la corrupción. Esta corriente de la cultura de la legalidad no tiene un origen fácilmente identificable, ni por lo que correspondería a una perspectiva académica, ni por lo relativo a una mirada política o social. Dentro del contexto general relativo al tradicional del respeto a la ley y la lucha contra la delincuencia, suele señalarse que el contexto de descubrimiento más lejano de la cultura de la legalidad se encuentra en la exitosa política anticorrupción desarrollada en Hong Kong desde mediados de los años 70 y especialmente durante los años 80. A raíz del escándalo de un superintendente de policía que se llamaba Peter Goldberg y que supuso la gota que colmó el vaso de la indignación ciudadana por la corrupción sistémica, el gobierno de Hong Kong creó una comisión independiente contra la corrupción que identificó 3 frentes en la lucha contra la corrupción. Primero, la aplicación de la ley. Segundo, la prevención de la corrupción. Y el tercero, la educación sobre los efectos devastadores que ésta tiene para la sociedad. En esta apertura a un enfoque culturalista, especialmente en el segundo y tercer frente a lo que es un criterio fundamentalmente represivo, es donde, andando el tiempo, los comentaristas llegaron a hablar explícitamente de una cultura de la legalidad. Sin embargo, salvo error por mi parte, la formulación de esta expresión no se produce hasta finales de los 90 y probablemente por una influencia externa. A este antecedente en Hong Kong se ha de significar la experiencia que a principios de los 90 se va a desarrollar en Italia y que va a resultar mucho más influyente. En este contexto de surgimiento de la idea de la cultura de la legalidad, resultó especialmente relevante la figura de un alcalde, de Leoluca Orlando, un político siciliano que fue alcalde de Palermo, en los mismos años en que los jueces Falcone y Borsellino se batían en la guerra judicial abierta contra la mafia. Orlando realizó una importante labor de mentalización social contra ella. Es conocido el eslogan de que los palermitanos gritaban en las manifestaciones de la época: Palermo è nostra, e non di cosa nostra, era el lema de la época. Y su forma de explicar el éxito de esta lucha contra la estructura del crimen organizado ha devenido célebre. Cito: «La carreta siciliana, decía Orlando, es una carreta con solo 2 ruedas. En el modelo de Palermo, una rueda es el respeto a la ley y la otra rueda es la cultura. Si solamente una rueda se mueve, la carreta no avanza, solo da giros. Se requiere que ambas ruedas giren juntas para que la carreta avance». Este contexto resultó coincidente con la publicación de obras de larga influencia como la de Robert Putnam, de Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italy, en 1994, en las que la experiencia italiana saltaba al círculo académico internacional como fórmula de articulación de una cultura cívica como elemento central de la conformación de capital social. En este contexto, el salto de una cultura cívica a una cultura de la legalidad encontraba una importante continuidad. La denominación de esta nueva corriente comienza a expandirse fundamentalmente en Latinoamérica, tanto en los diversos discursos académicos como en el político y administrativo, con especial incidencia en México y en Colombia.
La primera referencia editorial que he visto con la expresión cultura de la legalidad es un artículo publicado en México, en Jurídicas, en 1990, por José Antonio Crespo, de quien no tengo el gusto de conocerle. Si bien aún contiene una mirada antropológica sobre las concepciones culturales del mexicano en torno a la idea de la ley, especialmente en los prolegómenos de la transición política del país. Desde entonces, su uso se ha incrementado de manera exponencial y en una multiplicidad de aspectos como los educativos, institucionales, académicos, media, etc. Tan solo algunos ejemplos pueden dar cuenta de su importancia. En el plano educativo se han incluido en el plan de estudios de la secundaria una disciplina denominada Formación Ciudadana Democrática hacia una cultura de la legalidad, que cuenta con numerosos documentos y manuales orientativos, tanto en un nivel federal como estatal, y algunas universidades, entre las que destacan la de Chihuahua y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, han abierto programas de posgrado en la materia. Han surgido múltiples centros gubernamentales de cultura de la legalidad, especialmente en Tijuana. Fíjate, todos los sitios que voy diciendo son sitios especialmente calientes, obviamente. Y son múltiples las organizaciones no gubernamentales que promueven esta doctrina. Quizá mención singular merezca el programa de cultura de la legalidad promovido por la Asociación Médico México Unido contra la Violencia. En los medios son innumerables las referencias a la necesidad de una cultura de la legalidad, y hasta el Estado de Chihuahua aprobó una denominada Ley de Cultura de la Legalidad para el Estado de Chihuahua en el 2011, hace 8 años. Como último ejemplo, me permito una cita de un discurso anterior del presidente de México, de Calderón, que con ocasión del aniversario en la Escuela Libre de Derecho, él decía: las aportaciones de la escuela a la generación y preservación de una cultura de la legalidad han sido relevantes para México, ya que el desarrollo de toda nación solo se puede impulsar sobre la roca firme de la legalidad, del orden y de la paz. Bueno, en Colombia la cultura de la legalidad también ha tenido un importante impulso, tanto académico como educativo y político. En este último aspecto ha sido especialmente influyente el papel desempeñado por Antanas Mockus, el exrector de la Universidad Nacional, exalcalde de Bogotá y candidato derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2010, quien en sus campañas y políticas públicas utilizó expresamente el mensaje de la cultura de la legalidad como uno de los ejes vertebradores de su propuesta regeneradora. En todo caso, de estos orígenes me parece que se puede concluir que el surgimiento y desarrollo de una cultura de la legalidad se ha producido en contextos de extendido uso de delincuencia y generalizada impunidad. Así, estos parece que son los dos elementos básicos del contexto originario de su formulación. Por un lado, algún tipo de delincuencia grave, estable y extendida, y por otro, la incapacidad del Estado para alcanzar niveles mínimamente aceptables en la aplicación de la ley. Como conclusión, diría que las líneas de desarrollo que ha tenido esta cultura de la legalidad, esta versión positiva de la cultura de la lucha contra la corrupción, pueden ser sintetizadas en torno a 3 líneas diferentes, que son independientes, o pueden ser independientes, pero tampoco excluyentes entre sí. La primera se vincularía a las políticas de promoción de fórmulas de gobernanza nacidas en la segunda mitad de los 90 y sujetas a una notable evolución de carácter semántico. Una segunda línea se vincularía a lo que Diamond denominó la tercera ola de democratización y que se desarrolló tanto en Latinoamérica como en
Europa del Este, y en un proceso que se ha caracterizado por optar por un constitucionalismo avanzado que instauraba sistemas institucionales complejos y desarrollados y exigía la implementación de programas de respeto de los derechos fundamentales en contextos de grandes diferencias sociales. Este contexto habilitaba las condiciones para el desarrollo de esta nueva mentalidad de interacción con el poder político y jurídico e incrementaba las necesidades de adhesión y participación ciudadana de una manera exponencial. Finalmente, la idea sería la que vincula la cultura de la legalidad con nuevas formas de lucha contra la violencia, la delincuencia organizada, especialmente poderosas y sin tener que recurrir a los sistemas puramente represivos de carácter autoritario que habían empleado las dictaduras precedentes a esta transición. En definitiva, la lucha contra la corrupción, la defensa de un concepto de cultura de la legalidad no es un concepto unívoco y estaríamos lejos de poder delimitar una definición que alcance un consenso generalizado. El lugar común de definición, y esta es una definición de un autor norteamericano, de Roy Godson, dice que una cultura de la legalidad significa que la cultura, ethos o pensamiento dominante o predominante en una sociedad es proclive al rule of law. Es en una sociedad gobernada por el rule of law, la gente tiene la actitud de participar en la adopción e implementación de las leyes que vinculan a todas las personas e instituciones de la sociedad, incluyendo al propio gobierno. Creo que esta vinculación estricta al rule of law es insuficiente, es limitada. No está mal que se aplicase la ley en esta cultura de la legalidad, pero más allá de esta dimensión aplicativa del rule of law, creo que hay la posibilidad de sostener un concepto más amplio del Estado de Derecho en que incluya más elementos que estrictamente ese tipo de planteamientos. En este sentido, quizá para que exista, como decías antes, y para que exista un resurgir, he preparado un cuadrito en lo que podrían ser quizá unas alternativas a esta configuración de la... No se ve, ¿no? No se alcanza a ver. Sí que se ve, sí. Veo que aquí hay un corte generacional. Aquí me están diciendo si se ve, si se ve. Aumentarlo un poquito, aquí. Ahí, para el 100%, un poquito más. Y bueno, sí, poco a poco. Ahora ya sí, ¿no? A ver. Bueno. He preparado un pequeño cuadro, precisamente, pues, en fin, porque... bueno, antes hablando con José Juan decía carnaza, bueno, es un término muy agresivo, simplemente es dar un poco oportunidad para quizá discutir sobre lo que podrían ser estas versiones, no sé si prototipos o prototipos ideales weberianos de configuración de estas dimensiones de una cultura de la legalidad basadas en dos modelos. En el modelo que llamo Law and Order, en relación con la serie televisiva de tanto recorrido de derecho y orden, y otro modelo alternativo que podría llamarse Sancho Panza o el buen juez Mañó, aprovechando un artículo que leí y me gustó, de Bernardo Beiderman, en la que habla precisamente de la justicia en Sancho Panza y el buen juez Mañó como modelos de adjudicación de carácter diferente a lo que podrían ser aspectos más
formalistas. Quizá he puesto algunos, en estos modelos, dimensiones, lo que pongo es algunas notas en las que quizá podrían servir como pautas para ir configurando esta dualidad de concepciones de cómo se puede desarrollar una lucha contra la cultura de la corrupción, una propuesta de cultura de la legalidad. En teoría, en el aspecto, en la dimensión teórica, creo que el modelo Law and Order estaría pensando más en un derecho como resultado, estaría pensando más quizá en los parámetros pues, de un positivismo estándar o de una especie de jus moralismo más bien formalista. Estaríamos pensando también en algunas aproximaciones empiristas de carácter cuantitativo, muy significadamente en el análisis económico del derecho. Y ahí podríamos establecer un tipo de oposición con unas perspectivas en las que el foco se pone en que el derecho no es un resultado, sino fundamentalmente el derecho es un proceso que puede ser leído en términos argumentativistas o que puede ser leído en términos realistas, pero que lo fundamental del derecho es un proceso social. En términos ideológicos, quizá el primer modelo tendría un planteamiento más conservador y unas premisas antropológicas de carácter individualista, mientras que el segundo modelo apostaría más por algún tipo de formulación democrática más que liberal, correspondiente a un Estado de Derecho en sentido estricto, bien en una dimensión de democracia participativa, esto es con componentes más empíricos, o de una democracia de carácter deliberativo, esto es aproximando a un tipo de generación de un discurso público que tuviese pretensiones de moralidad. Los valores, en el primero de los casos, los valores centrales serían seguridad jurídica, integridad y igualdad formal. La contraposición serían valores de confianza, responsabilidad y aspectos o dimensiones de igualdad sustancial. Metodológicamente hablando, la contraposición sería una aproximación formalista, en el contexto del rational choice, y los contextos neoinstitucionalistas serían paradigmáticos en este sentido, frente a un tipo de aproximación de carácter más tópico y un tipo de aproximación más interdisciplinar. Como movimiento jurídico tendríamos el institucionalismo frente a las teorías críticas. Como propuesta psicosocial tendríamos la centralidad de que el derecho lo que pretende es obediencia, es sumisión, mientras que se podría establecer quizá la alternativa de que el derecho o la aplicación del derecho es un espacio para la revisión crítica de las condiciones de sus presupuestos y de su aplicación. Una propuesta pedagógica en la cual el centro a enseñar, el núcleo fundamental de transmitir es el concepto de autoridad, o que el concepto fundamental es el concepto de deliberación pública. Como política pública estaríamos en el ámbito de una prevalencia de la función represiva o una prevalencia de la función promocional. En cuanto al diseño institucional tendríamos... En cuanto al diseño institucional, tendríamos la contraposición entre el Estado de Derecho, el rule of law en sentido estricto, frente a fórmulas que pueden ser agrupadas bajo la etiqueta general del buen gobierno o de la buena gobernanza, etcétera. En cuanto a la función judicial, una visión centrada en el juez funcionario y especialmente sensible a la garantía de la independencia externa de los jueces, frente a un tipo de intermediación más cercano a la gestión del conflicto, esto es, no tanto con un juez profesionalizado, con un juez funcionario, y que el ámbito fundamental sea el de la independencia interna de este juez dentro de la organización correspondiente. Y finalmente, una prevalencia en cuanto a los sistemas de rendición de cuentas, los sistemas de accountability predominantes en cada uno de los modelos. En el modelo Law and Order habría una prevalencia de la rendición de cuentas a posteriori, de carácter horizontal, y en el ámbito de control de rendición de cuentas vertical, el centro de gravedad sería el electoral, sería el voto. Frente a este planteamiento, quizás se podría hablar de que el otro modelo, el modelo más material o sustantivo, el modelo Sancho Panza, haría referencia a
una mayor amplitud temporal en el control de cuentas, tanto en carácter previo como simultáneamente a la generación de políticas, como también un control a posterior, pero fundamentalmente sus aportaciones serían que hay un control previo al de la generación de las ocasiones de corrupción y de seguimiento durante el diseño y ejecución de las políticas públicas correspondientes, una preferencia por los sistemas de control de rendición de cuentas verticales de carácter social y el uso de lo que se viene a llamar en la politología, en la literatura politológica, el uso de sistemas de rendición de cuentas de carácter transversal. Bueno, es como todas las caracterizaciones discutible y se ha exagerado, obviamente, la disyuntiva entre unas y otras. Y con esto terminaría mi exposición, presentando como conclusión que creo que al final del día las aportaciones de Jorge Malen en sus estudios sobre la corrupción pues le han llevado a una apertura metodológica que no se ha producido o no se ha producido con tanta intensidad en los otros ámbitos de su estudio, y que las conclusiones a las que ha llegado en esta apertura metodológica tienen como un aire de familia con lo que vengo explicando aquí de la cultura de la legalidad, unas conclusiones con las que me reconozco, con unas conclusiones que me reconfortan y unas conclusiones de las que, Jorge, yo he aprendido mucho. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, José María, por tu contribución. Tenemos media hora para abrir un turno de intervenciones. Manolo. Tres cosas, José María, rápido. La primera, tú tienes una revista que se titula Cultura en la legalidad. Cada vez que veo el título hay algo que me chirría. ¿Por qué ponéis cultura en la legalidad? Tú no has hablado de cultura en la legalidad, sino has hablado de cultura de la legalidad. ¿Hay alguna razón para eso? Segundo, el esquema que pones al final no me convence mucho, no me convence nada, diría, porque no solamente lo dices, bueno, es muy exagerado. Si es muy exagerado, pues que, a ver, lo de poner a Sancho Panza y al buen juez Mañó creo que es muy desacertado, porque lo que representa Sancho Panza, la ínsula barataria, etcétera, es un derecho premoderno, claramente. Por lo tanto, se cae completamente fuera del problema de la legalidad de hoy y del problema de la corrupción. Y lo del juez Mañó parece que apunta un poco al activismo judicial, diría un poco más ramplón, de esto de los neoconstitucionalistas o algo por el estilo. Entonces me parece que eso es desacertado. Y el tercer punto es que a mí me convence la definición de Jorge Malen. Yo creo que tiene razón, que está bien la definición de corrupción. Lo que pasa es que efectivamente las cosas que puede hacer mal el poder público pues no consiste únicamente en ser corrupto. Se puede ser imbécil, se puede ser fanático, pero creo que la definición de corrupción apunta bien. Y tus problemas sobre lo del carácter normativo creo que se resuelven precisamente si aquí echamos mano a la distinción entre reglas y principios. Y entonces el aspecto normativo implica reglas y principios. Quiere decir que uno puede ser corrupto aplicando una regla, pero sin tener en cuenta un principio, el principio que justifica la regla, lo que Juan Ruiz Manuel y yo hemos llamado ilícitos atípicos. Y me parece que con eso encaja muy bien la definición de Jorge, que yo la he usado alguna vez a propósito, me parece una cuestión de corrupción judicial o algo así. Yo creo que está bien la definición. Por lo menos una de las cosas que Jorge ha hecho bien, ¿no? Sí, contestar. Bueno, vamos. Sí, a ver, Manolo. La revista, creo que tenemos una
una confusión. La revista se llama Cultura de la Legalidad. Entonces, hay una sección, que es una sección que, en fin, bueno, pues ahí discutimos mucho sobre ella, que es una sección estable, que se llama Voces en Cultura de la Legalidad. Y entonces ahí es donde, bueno, pues de una manera, pues, en fin, no sistemática, más que fundamentalmente tratando de articular quizá lo que puedan ser intuiciones teóricas con el sentido de la oportunidad que podamos ir gestionando, vamos seleccionando determinados conceptos o determinadas ideas que estimamos que son relevantes en lo que podría ser la configuración de los contenidos de la cultura de la legalidad. No, yo sé que me sorprendió además el tema de porque aparece en el ámbito de lo de las voces. Entonces, claro, lo que nos pareció, además eso lo discutimos, nos pareció que utilizar el gentilicio, o sea, voces de, no era expresivo, porque no existe esa especie como de filiación, sino que más bien era un tipo de aproximación circunstancial, era contextual, era voces en cultura de la legalidad. Por eso lo planteamos en esa dimensión. Fíjate qué gran reflexión en torno a cuál es el signo lógico preferente para señalarlo, ¿no? Y por eso optamos. ¿Cómo? También lo pensamos, también en el sentido de introducir o acentuar la dimensión teleológica y tal, ¿no? Entonces, sí, no, pero sí, la idea es cultura de la legalidad, porque es además un poco la terminología que nosotros hemos recibido, vamos, que tiene un proceso de gestión, bueno, pues lleva ya 20 y 30 años y se ha producido en contextos diferentes, y no solamente, no en origen, no es una etiqueta que tenga un origen fundamentalmente jurídico, sino que lo han tenido más por parte de los politólogos, y sobre todo la que han hecho ha sido una transformación de la idea de cultura política en una idea con dimensiones normativas, de un tipo de cultura política ordenada respecto de la preferencia de la aplicación del derecho, o sea, de que el derecho sea realmente un procedimiento que guía la articulación de los comportamientos y de las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, bueno, la segunda cuestión ya es más difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde pone eso? ¿Te sigue viniendo eso? Que la confusión es que hay otra revista que habla. ¿Y dónde está eso? En el índice, pues lo voy a comprobar. Sí, o sea, el nombre, Eunomía, punto, además hemos hecho todos los trámites, es una cosa insoportable, ¿no? Eunomía, punto, en cultura. Sí, eso es lo que aparece. Bueno, pero quizás todo esto es un poco, ¿no?, secundario a los argumentos principales que estabas dando. Quizá ya lo resolveremos un poquito esto después, ¿no? Yo seguiría con las cuestiones. Sí. La segunda cuestión, pues, claro, es más conceptual. Hombre, la continuidad entre el buen juez Mañú y cierto activismo es cierta, pero es que creo que hay una parte de este modelo más sustancialista, no sé cómo llamarlo, o más procesualista, es que hay una parte que tiene un carácter activista. Hay una dimensión que está vinculada, sería al viejo inspiración realista
o ya directamente pues a los critical legal studies, al tipo de aproximaciones de teoría crítica, y sí, en ese sentido sí habría cierto activismo judicial. La articulación o la conveniencia o no de llamarle Sancho Panza, pues sí hay, es verdad lo que dices respecto de que el tipo de mentalidad allí cuando es gobernador de la ínsula de Barataria es un planteamiento premoderno, cierto. ¿Qué es lo que tiene? Que es que todos los juicios que resuelve, todos los procesos que resuelve Sancho Panza, los resuelve a través de criterios de justicia material. Ese es el punto central. Entonces, en ese sentido, o visto desde ese punto de vista, sería por qué puede quizá llamarse así el modelo. ¿Por qué? Porque sea a través de supuestos muy elementales de justicia material directamente consideradas, bien a través de procesos de mayor sofisticación de estos elementos valorativos mediante la articulación de principios, estaríamos en ese mismo aire de familia. Y tercero, la cuestión de los ilícitos atípicos. Quizá la definición esté bien, pero claro, observa que cuando vamos, y es lo que he pretendido trasladar, ¿no?, es que en sentido estricto, cuando hablamos de la determinación de sistema normativo, el problema que plantea más debate es el tema de la amplitud, sobre todo de esa existencia de una visión clásica de la corrupción como un fenómeno sinalagmático. Yo te pago y tú me haces, ¿no? Entonces, a medida que se van complejizando los problemas de corrupción, esta especie como de síntesis bilateral parece que lleva abocado a planteamientos de carácter metodológicamente individualista. El tipo de análisis que está detrás y al que se aboca son análisis neoinstitucionalistas, en el cual lo que existe son electores racionales y que buscan maximizar su beneficio. Tal manera que la manera de entender el fenómeno de la corrupción es ese, es lo que yo gano y lo que tú ganas, ¿no? Esto tiene muchos problemas desde mi punto de vista, y sobre todo tiene muchos problemas porque cortocircuita toda esta dimensión que le apuntaba el propio Jorge y que he tratado de seguir en la exposición, de todas estas dimensiones de carácter cultural, todas estas dimensiones de valoraciones sociales, de valoraciones psicosociales, de predisposiciones, etcétera, que tienen un componente, creo, central en lo que son las formas de atender la lucha contra la corrupción. Y todo eso queda desdibujado en esa perspectiva, en el fondo, de carácter quizá economicista, por decirlo de una manera simplificada. Entonces, esa parte, y luego la otra parte, la parte del elemento normativo, es, estoy de acuerdo en que sigue teniendo su virtualidad y sigue teniendo su utilidad. El punto quizá está en que cuando estamos pensando en elemento normativo, lo estamos pensando en un elemento normativo mucho más cercano a la existencia de deberes específicos. Esto es de existencia más que, por decirlo con los términos de tu pregunta, estaríamos mucho más cerca de las reglas, de la violación de reglas, que del ámbito de violación de principios. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está tratando de poner encima de la mesa en las estrategias críticas con la definición en cuanto a la dimensión normativa es que la centralidad radica en los valores, radica en valores subyacentes a ese tipo de fenómenos. Quizá la mejor manera de hablar de esos componentes axiológicos sea hablar de concepciones, valoraciones, elementos de moral social, etcétera, más que lo que es la formulación específica de elementos normativos que nos aboca o nos focaliza a un tipo de mirada juridicista en el fenómeno de la corrupción. O sea, la corrupción es un delito. Muchas más cosas, y en la medida en que acentuemos esa dimensión normativa, pues se produce o se tiende a producir ese tipo de identificación. No sé si esta respuesta te parecerá razonable o no, pero ese sería un poquito lo que animaría. Raúl. Yo cuando
Sí, cuando estaba mirando el cuadro, la última de las columnas me ha recordado mucho, en comparación a la primera, a un debate que hoy está muy en boga, que es el debate entre lo que se denominan las respuestas puramente retributivas y las respuestas puramente restaurativas frente a ciertas tipologías delictivas, donde la lógica clásica del castigo empieza a romperse, en el siguiente sentido. La idea de que la corrupción, el margen de beneficio de los actos corruptos, la utilidad del acto de incumplimiento acabe siendo mayor que la utilidad del acto de cumplir con las normas, y en contextos donde la probabilidad que me pillen es muy baja, en eso aparece todo un debate que tiene que ver con otro tipo de delitos, pero también con esto, que es el discurso de que necesitamos responder desde una lógica totalmente distinta. Yo estaba leyendo la comparativa, no lo de Sancho Panza, que la verdad que no le presté, no era el punto que me parecía, pero cuando tú hablabas del paso de la sumisión al civismo, del paso de la autoridad a la deliberación y sobre todo del paso de lo represivo a lo promocional, esto es parte del discurso clásico que enfrenta la justicia retributiva clásica con la justicia restaurativa. Y a mí me parece que esto es interesante porque creo que la corrupción, al igual que otras tipologías de delitos, tiene esta característica. La probabilidad, digamos, la utilidad del incumplimiento de la norma no viene disuadida por la respuesta sancionadora pura del sistema. Y esto es lo que me parece que tú puedes reflejar bien en esa tabla. Sí, coincido, Raúl. Es un poquito, es una forma, dicho en los términos, en los ámbitos de aproximación conceptual que tú desarrollas, sobre todo en el ámbito de aproximaciones en mediación, este tipo de cuestiones, hay una coincidencia importante. Yo estaría de acuerdo. Ahora, no sé, por ejemplo, este verano pasado, está Rodolfo, no sé si hay algún mexicano más, estuve en México y uno de los debates que se va a plantear, que se estaba planteando de carácter social y que es una buena ocasión precisamente para replantear este tema, es lo que parece ser que va a ser una amnistía amplia para los delitos vinculados con el tema del narcotráfico. Por lo menos los delitos no muy graves, de tal manera que sea una especie como de medida de rehabilitación general de una población, de un volumen importante de población que se ha vinculado a cuestiones, a la comisión de delitos y de delitos no despreciables, sino, en fin, con una cierta entidad. Y entonces, claro, el tema, buena parte del debate es precisamente ese. Es el tema de que, bueno, cómo, en fin, articular un supuesto de realización de justicia, de retribución, de realización de compensación, y decir que, bueno, pues es que, en fin, la lógica de la dinámica del derecho tiene sus límites, entonces tiene sus límites sociales. Entonces, esto es explícitamente decir que hasta ahí no llegamos, entonces que eso no se puede y tal. Pero bueno, sí, en términos de articulación de cómo proceder a canalizar este tipo de cuestiones, sí, estaríamos en esas. José Juan. Gracias, interesante. Yo una vez me acuerdo que tiene que ver con Tossa de Mar, que Jorge Mallen le dijo a Eugenio Bullín que por qué no se venía a Tossa de Mar, porque tal vez estaba en España en ese momento, no recuerdo, y Eugenio preguntó ¿sobre qué es las jornadas? Y Jorge le dijo sobre el concepto de bienestar, y Eugenio contestó, tal como es Eugenio: a mí más que el concepto me interesa la referencia. Bueno, esta cosa de Eugenio. Bueno, yo quiero decir que no sé mucho del concepto, y no lo he pensado, del concepto de corrupción, pero hay una cosa, sí, de la referencia, y por eso tomo esta broma, sobre la que me gustaría hacer una pregunta, que es: ¿cuáles tú piensas que son los deberes ciudadanos, los deberes de cada uno cuando hay prácticas corruptas extendidas? Y lo digo, yo he tenido dos relaciones con la corrupción, dos relaciones que la corrupción estaba tan extendida, yo era joven,
ni siquiera se me ocurrió que yo podía tal vez luchar contra ella. Una era un año que no tenía dinero cuando estudiaba Derecho, es mi única práctica con el Derecho, muy desafortunada. Trabajé él no hacía, no era un despacho que cometía delitos, no era esto, era un abogado de Barcelona que representaba una institución que a lo mejor algunos conocen, que en Cataluña tiene cierto raigambre histórico, que se llama Montepío de Conductores y que defiende la defensa de los conductores, pero no la responsabilidad civil, una cosa antigua y de antes, la defensa de los conductores. Entonces todos los accidentes de circulación eran faltas, al menos faltas, y competencia, jurisdicción de los juzgados municipales, a lo mejor los mayores se acuerdan de esto. Y había las diligencias previas de todos los accidentes, esto era enorme. Entonces, los oficiales de los juzgados que tenían esto que se llamaban astillas y funcionaba a todos, Jorge también lo sabe, cobraban cada vez, y si no, tu cliente no era atendido en diligencias previas, el juicio, a saber cuándo se celebraba, 200 pesetas del año 78, 79, no me acuerdo, cuando yo estudiaba la carrera. 200 pesetas, claro, ingresaban bastante dinero, ganaban más que el juez, los oficiales, porque 200 pesetas de cada abogado, cada diligencia previa, 200 pesetas. Y yo pagué muchas veces del dinero del abogado, obviamente, esas 200 pesetas. Y era una práctica totalmente corrupta, todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo metían en un cajón, directamente lo metían en un cajón, y seguía. Esto como se acabó porque el Ministerio de Justicia, en algún momento, tal vez después del gobierno socialista, decidió acabarlo, y fueron a por ellos y acabaron desde arriba. Pero la práctica estaba tan extendida que como tal, no sé si se hubiera acabado. Y otra fue en el servicio militar. Poco después de esto, en el servicio militar, cuando yo estaba en la oficina de la compañía, cuando a la compañía le tocó el mes en la cocina, entonces había ahí los proveedores, yo era el que pues administraba los proveedores del comedor de un cuartel de 1000 personas, ¿no? Entonces, ahí había los nombres de los proveedores y había un proveedor que durante los primeros 10 días que había que hacer un informe y estadillo no habíamos comprado nada, que se llamaba Gutiérrez. Yo le pregunté al teniente Gutiérrez, a Gutiérrez no le hemos comprado nada. Entonces dice, usted póngale 200.000 pesetas y no pregunte. Y no pregunte. Entonces, Gutiérrez siempre tenía, cada 10 días le comprábamos 200.000 pesetas. Gutiérrez no existía, claro. No existía Gutiérrez. Gutiérrez no existía, eran ellos Gutiérrez. Bueno, yo también participé en esto, le puse 200.000. Yo no recibí nada ni la primera ni la segunda vez, ya veis. Pero participé. Pero quiero decir, y tal vez esto también se acabó. Lo de los justicias seguro se acabó. Esto del ejército creo que también se acabó. También metieron mano ahí. Pero en realidad la cuestión es, los ejemplos sirven, a mí me hacen reflexionar para decir, cuando la corrupción está así extendida, ¿cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos? Porque tal vez pedir a un ciudadano, por ejemplo a mí, que me opusiera, por ejemplo, el caso del ejército, que decir que viva el calabozo, es pedir tal vez algo supererogatorio. No estoy seguro, pero si no lo hace nadie, entonces tal vez habrá que esperar como España, ¿no? Un cambio tan grande como tuvo España, tal vez pudo acabar con algunas de esas prácticas corruptas, pero si no, eso hubiera seguido y seguido y seguido. Y no sé, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros deberes morales ante esto? Tenemos el deber de oponernos, un deber ciudadano de oponerse a esto cuando lo apreciamos. Bueno, gracias, José Juan. Bueno, me alegro mucho de que esta charla te haya hecho sentirte tan joven y sobre todo además que en algo de una persona que ha tenido la responsabilidad de presupuestos con muchos ceros, los ejemplos de riesgo de corrupción, de detección de corrupción que vea, sean las astillas de los años 70 o las de los cuarteles. Entonces, bueno, en fin, es muy satisfactorio, ¿no? En este sentido... ¿Puedo decirte, ya que dices esto, puedo decirte, como rector, a esto, nunca nadie, en ningún caso, de ningún modo, no sé si en otros ámbitos sucede, insinuó, sugirió nada que tuviera que ver con nada corrupto. Nunca en los 8 años, nada. Ningún constructor, yo inauguré un campus que había costado 80 millones de euros, nunca, nadie en ninguna circunstancia.
Mira, pues es interesante. Sí, interesante, porque una parte que había pensado en tratar y que al final no la he tratado es el de, como hubiera dicho mi madre, las situaciones pecaminosas. Esto es, cuál es el contexto en el cual se suscita o se es proclive a la corrupción. Aquí Jorge ha trabajado mucho sobre ello y es un ámbito importante, sobre todo los contextos de desarrollo económico acelerado, etcétera. Esos son los contextos en los que el riesgo se incrementa exponencialmente. Entonces, era un poquito en ese sentido. Bueno, respecto a lo que comentabas, creo que eres tú, Jorge, el que hace la referencia para explicar lo de las astillas precisamente a Manuela Carmena. Manuela Carmena es como la primera que explícitamente, como jueza, estamos hablando, principios de los 80, trata el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se terminó? Pues prácticamente lo que se terminó es diciendo, en una circular, diciendo a los secretarios judiciales que este tema ya no lo vamos a aceptar. Y él pasándoselo al grado de los oficiales de los juzgados. De tal manera que esto liga con una parte importante, es que, mira, quizá de los autores más importantes en términos de lucha contra la corrupción es el director de un instituto en Suecia que se llama Bo Rostein y que ha sido el que ha llevado el gran proyecto europeo de la lucha contra la corrupción. Él y Paul Haywood, precisamente, lo que han hecho. Y su tesis es que en contextos, siempre es relativo, ¿no? Pero en contextos de situaciones de democratización media-alta, la solución es represión. O sea, lo que realmente sirve para cortar las dialécticas de corrupción es los efectos de prevención general que tiene el derecho penal y que es decisivo. Y en Suecia el paradigma es la sanción, lo que cumple una función central que no se puede olvidar. Claro, ¿qué tipo de responsabilidad ciudadana tenemos en la lucha contra la corrupción? Hombre, pues sí, tenemos responsabilidad ciudadana. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en ello. También es verdad que no creo que tengamos como has dicho, una responsabilidad supererogatoria. Como abogado sería discutible, desde luego sería muy poco aconsejable que estando en un régimen de sujeción especial como es el estar en el servicio militar obligatorio tengas la posibilidad de hacerlo. Para eso, sin embargo, creo que lo que se pueden hacer es promocionar algunos tipos de cauces o de alternativas más plausibles. Por ejemplo, se ha aprobado hace unos meses la Directiva Europea sobre el tema de se ha traducido como avisadores, ¿no? Eso sería alertadores, la de los whistleblowers. Entonces, bueno, tener cauces relativamente conocidos, fáciles de acceso, que te garantice realmente una discreción, un ámbito de no identificación y que comunicas con claridad cuáles son las prácticas corruptas que se están desarrollando en un determinado contexto. De tal manera que no sea tanto o no en primera instancia que se ponga en marcha la actividad judicial, sino que hubiera una especie de ámbitos de intervención más o menos ágil, las agencias anticorrupción, estructuras administrativas, etcétera, que puedan tomar cartas en el asunto, preservando lo que es la situación de riesgo que tiene el denunciante opaco, y que, sin embargo, pueden servir para identificar con claridad una primera medida interdictal respecto de ese tipo de actividades. Y en muchos casos, además, sobre todo en contextos organizativos, en contextos de administración, en cuanto hay una indicación más o menos clara de que una determinada práctica corruptela, es la terminología clásica que se utilizaba, no va a ser aceptada, va a ser objeto de expediente. El efecto intimidatorio que tiene la prevención de la sanción es de alta eficacia. Entonces, yo creo que esa sería más o menos la fórmula de establecer cauces alternativos que no permitan, que no exijan que los ciudadanos, para cumplir sus deberes cívicos, tengan que convertirse en héroes, tengan que realizar prácticas supererogatorias. Bueno, ahora es el turno de Paco y luego si Jorge quiere hacer alguna reflexión sobre su propia concepción. No, bueno, yo quería hablar de dos puntos.
uno menos importante y otro que me parece que es más importante y que lo has mencionado de pasada, pero que no has insistido en ello. El menos importante es que hay supuestos de contextos, de funcionamientos de sistemas en los que la corrupción no es ninguna conducta que una persona sensata realiza en contra de sus principios, sino que es simplemente un componente de la marcha de la máquina. Hay muchas personas en contextos como el mexicano y aquí en España algunas veces del tipo de corruptelas como las recomendaciones, tengo un pariente que tal y tal, que sin embargo sirven porque si no se acude a ellas en determinados contextos, la familia no sale adelante, no funciona. No tiene la licencia, etcétera, etcétera. Y eso propaga mucho la ESA. Y sin embargo, a mí me parece que no merece reproche moral. Pero esta era la pequeña. A mí lo que me interesa es lo que has dicho sobre la educación. Todo eso que veo ahí son medidas exteriores, digamos así. Pero yo realmente no he encontrado nunca ninguna persona que sea íntegra simplemente porque existen las medidas exteriores. He encontrado siempre personas íntegras que no se corrompen, aunque no haya medidas exteriores, que no se corrompen porque tienen, digamos, una serie de convicciones producto de su educación. Y esas me parece que son las fundamentales. Y entonces yo creo que proyectar las medidas sobre la educación me parece que es extremadamente importante. Las personas que tienen una educación en ciertas convicciones morales son las personas que tienen un tipo vigilando dentro de sí mismas que les hace que no se corrompan, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, me parece que la Iglesia Católica es una gran productora de corrupción. Sí, porque uno se corrompe por mucha, y por un pequeño óvulo y un Padre Nuestro le liberan la conciencia. Quiero decir, sí, ese tipo de cosas me parece que son. Y es posible también que cuando se haga el mapa de la corrupción se vea que existe una cierta coincidencia entre índices altos de corrupción y presencia prioritaria de la religión católica en esos países. Es posible, esto es una conjetura que no es. Pero yo creo que lo que es importante sobre todo es enfocarlo en la educación y no en la asignatura número 13 de educación cívica, que yo creo que eso es hacer a los estudiantes odiar un libro más, sino en una especie de educación de todos, de toda la tribu, como se suele decir en política educativa, ¿no? Gracias. Bueno, ya se nos terminó el tiempo y quizá podemos juntar, ¿no? Tu comentario y si Jorge tiene alguno. Breve, porque en esto de la ponderación entre la paciencia y el hambre, creo que va a ganar el hambre, así que muy breve. Uno, la definición en sus distintas variantes, del cual soy deudor, es de Ernesto. Si esta definición que tiene algún mérito, el mérito es de Ernesto. Yo he ido haciendo algunas variaciones. ¿Por qué? Porque las necesitabas. Las definiciones no son verdaderas o falsas, eso lo sabemos todos, son útiles y entonces a veces manteniendo el corazón o el núcleo definicional siempre se puede agregar o quitar algo a los efectos que estás trabajando. 2. Creo que todas las definiciones alternativas a las que nosotros hemos propuesto colapsan siempre en la nuestra, porque siempre al final hay violación de reglas. 3. Por supuesto que no hace falta obtener, de hecho, un beneficio. Basta con la expectativa de un beneficio no permitido por la institución a la que se representa. Y 4, yo siempre he dicho que una cosa es ser un corrupto y otra cosa es un delincuente. Para ser un delincuente, las normas
del Código Penal o las normas penales o sancionadoras deben receptar como conducta típica el acto de corrupción. El soborno en el deporte no era corrupción hasta hace relativamente nada. Ahora es un acto corrupto. ¿Por qué? Porque han ingresado reglas al sistema que así lo determinan. Los casos más típicos, más sangrantes de corrupción es el soborno o la extorsión, pero eso no significa que conceptualmente yo haya no omitido o haya omitido el caso que para que haya actos de corrupción basta una sola persona. Tomemos el caso del cohecho. El cohecho es el que ofreciere, o sea que con el acto de ofrecimiento se perfecciona. Con el acto, entonces basta una única persona, el otro agente puede ni siquiera estar en el juego, ¿no? Y después ¿cuál es la trampa acá? Cuando definimos, digamos, determinamos el ámbito de la denotación de los problemas que queremos trabajar, pero sobredefinimos lo que excluimos. Si a todos le llamamos corrupción, la noción de corrupción se pervierte. Si ahora el clientelismo es corrupción, si el amiguismo es corrupción, todo es corrupción. Y ese es un problema a lo Hugo Celeme. ¿Y por qué se producen estas confusiones? Porque la carga emotiva de corrupción es muy potente y entonces tendemos de alguna manera a identificar con corrupción cuestiones que son de injusticia o de inmoralidad. No todo lo injusto es corrupto, excepto para algunos católicos, ahí que estoy con Paco. Pero no todo lo injusto es corrupto. Y a los efectos de la solución de la corrupción, yo diría, no hay una única medida. La corrupción tiene que ser, digamos, tomada desde muchos puntos de vista. Hay que hacer lo que se llama un análisis sistémico de la corrupción y entonces, bueno, lo que yo dije yo, ¿no? Dice mucha gente, que a corto plazo, a muy corto plazo, para resolver hoy algunos problemas en el derecho penal, hay que sancionar. Hay que sancionar. A mediano plazo, ¿qué hay que hacer? O mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que generar un sistema de reglas que ofrezca menos posibilidades al oportunismo del corrupto. Y entonces hay que mejorar instituciones. Por ejemplo, que las denuncias por corrupción puedan ser ocultas, ¿cómo se dice? Anónimas, puedan ser anónimas, es un gran adelanto. Recién ahora se está aceptando que las denuncias sean anónimas. Bueno, entonces esto le da una herramienta a los ciudadanos en general para que colaboren en la lucha contra la corrupción. Luchar contra la corrupción, como se demostró en Hong Kong, no es una tarea tan titánica. A veces basta la acción de una persona. Y el caso de Manuela Carmena fue la acción de un solo juez. Cuando Carmena prohibió las astillas en su juzgado, se quedó sin empleados. O sea, que hablamos de cultura de la corrupción y pensamos en la Argentina, en México, se quedó sin empleados, quedó vacío su juzgado y tuvo que trabajar con estudiantes suyos, porque claro, había sobresueldo. Pero después que surgió, que hoy no hay astillas, yo no conozco que haya, excepto en algún caso, pero astillas generalizadas como había, no hay. Mejorar el sistema normativo. Y en último plazo, yo creo que no hay otra solución que hacer mejores ciudadanos. Y entonces la educación es central. Esto tiene muchos problemas, supongo que a la tarde hablaremos de estos problemas, pero creo que no hay otra solución. Como colofón, los que me critican están equivocados.
Perdonad un momento, a no ser que José María quiera añadir algo más. Sí, ¿no? Bueno.